Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Nau64 en YouTube. Les habla el maestro Fide José Riverol. Y hoy estamos con la segunda ronda del campeonato uruguayo jugada el 9 de abril del 2022. Para esta segunda ronda, el maestro internacional Nahuel Díaz venció al maestro Fide Diego Carbone. En la mesa 2, el maestro internacional Claudio Coppola hizo tablas con Bernardo Rosselli. En la 3, Alejandro Josma hizo tablas con Nicolás López Azambulla. En la 4, Leonardo Vaz venció al maestro internacional Luis Rodi. En la mesa 5, Facundo Vázquez sigue su racha de victoria ganándole a Enzo Palacio. Y en la mesa 6, Guillermo Carvalho y Sebastián Granada repartieron puntos. Vamos a ver rápidamente los mejores momentos de esta segunda ronda. Para comenzar, vámonos a la mesa 1, donde enfrentaban a Nahuel Díaz, maestro internacional, contra el maestro Fide Diego Carbone. Intensa partida que no pestañeen porque se pueden perder la jugada, señores. Vamos a esta segunda partida donde empezó con un sistema inglés. Hay una apertura inglesa que luego, como ven, se va transformando. Quizás en una Larsen también. O una especie de defensa india de dama. No se sabe lo que es esto. La cuestión es que después de C5 parece más bien una inglesa, como decía anteriormente. Las negras haciendo una formación india. Doble fianchetto ahora propone Nahuel, ¿verdad? Una posición muy simétrica. Ahí ya las negras se despegan con D6 por lista propia, ¿verdad? Ya no hacen con B6 la jugada que podía ser la situación bastante simétrica, como dije anteriormente. Enroque por parte del conductor de las blancas. Las negras hacen lo propio y las blancas juegan caballo C3. C5 es una de las jugadas principales de la línea. D3 frenando, controlando la expansión de las negras con tal vez un E4. Las negras juegan H6, estamos todos dentro de la teoría. E3, torre 8, A3, todo esto les aviso que es súper teórico. Y ahora las negras juegan alfil F5, ya se van por caminos ya bastante independientes. Habían otras ideas que pueden ser la más conocida, es alfil E6, tratando de buscar la liberación con D5, quizás es la jugada que se propone más por parte de las negras, pero alfil F5 está dentro de los parámetros jugables. El blanco juega H3, otra vez tratando de controlar la casilla G4 y por qué no buscar hasta una expansión en algún momento con G4, aprovechando que ese alfil está en esa casilla. Dama D7, rey H2, esto es muy conocido. Sí, siempre se hace el airecito, se protege el peón con el rey. Este tipo de casitas para los jugadores de fianchetto la tienen más que conocida, ¿no? Torre A de 8 y las blancas por fin entran con el caballo a la casilla de 5 que se estaba pidiendo a gritos, ¿verdad? Las negras acá retiran su caballo. Otras chances podrían ser tratar de luchar por la casilla de 5, luchar contra ese caballo de 5 con caballo de 7, ¿no? Caballo H7 y las blancas juegan dama de 12. Fíjense que las blancas, al ya no tener su caballo expuesto en D5, no estar atacado, ya podía inclusive intentar expandirse en el flanco dama con B4. Prefiere jugar el blanco dama de 2 y las negras por fin retiran el alfil a E6, ¿no? No queda tan expuesto como un F5, evita los golpes que siempre son molestos, como puede ser G4 y E4. Las blancas al fin ahora sí juegan B4, ya tienen controlado ese punto 3 veces. B6 por parte de las negras. Acá había una interesante línea que le gusta a la computadora, que la jugada B5. Claro, aprovechando que el peón C está esclavo del caballo de 5, ¿no? Era una linda forma de buscar algún contrajuego, inclusive pasar la torre que está en D, pasarla a la columna B. Bueno, en todo caso, después de B6, el blanco reagrupa sus piezas, el caballo viene hacia otros caminos mejores y todavía libera la acción del peón F, ¿verdad? Caballo de 2, F5, el blanco juega E4 y las negras juegan caballo C6. A la máquina esto no le gusta para nada y proponía directamente D por E4, ¿no? O sea, perdón, F por E4 y tras, en caso de D por E4, jugar ahora sí caballo C6 e instalarse en la casilla D4. En el orden que se hace, al jugar caballo C6 permite a las blancas una posible captura, como ayer justamente marcaba en una de las partidas de Nahuel, en la ronda 1 mejor dicho, en la partida de Carvalho con Nahuel Díaz, donde Carvalho tenía que siempre
estar atento y haber capturado en un momento una posición con estructura de peones muy parecida. Bueno, caballo de 4, se zarpa el caballo en ese centro, por supuesto no va a durar mucho, lo bajan de un ondazo y capturan F5. Muy bien la posición de las negras acá. La otra opción era comer de peón, pero el blanco acá podía seguir con su plancito de jugar B5, asegurarse y ver si puede ganar por el flanco dama o seguir las ideas que vamos a ver en el flanco rey, cómo se produce dentro de una jugada. Bueno, al comer alfil, el blanco juega F4, que era lo programado, H5 tratando de molestar y evitar principalmente las ideas de G4 y F5, acuérdense que está la torre en esa columna. B5, jugada segura de las blancas, ganando casillas blancas, ¿no? Especialmente con el caballo, puede entrar por ahí, se agranda la diagonal del alfil. Sigue torre a F8 y esto parece ser un error que a la máquina no le gusta para nada. Al parecer las negras tenían que mantener la posición, quizás jugar peón por peón, quizás quedarse con la torre en la columna E. Lo cierto que después de este movimiento las blancas, juegan caballo B4 y pierden una gran oportunidad. Como la posición se va a repetir, ¿sí? Porque acá las negras podían intentar corregir la falta con un caballo en F6. Como se va a repetir la posición, ahora sí se llega a la posición crucial que se había podido llegar en el momento anterior, y las blancas juegan la buena jugada F por E5. Había otra combinación muy profunda, pero que mantiene una idea parecida, que era alfil por D4, y ese alfil era intocable, porque después de esto, después de E por D4, aparecía un torre de 7 súper molesto, ¿sí? Que obliga a la dama a ir a la única casilla que le salvaría, que sería C8. Torre C7 ganando tiempos, expulsando a la dama un poquito más y liberando la acción del caballo, ¿no? Por ejemplo, contra dama B8, después de caballo E7, rey H8, aparece la jugada torre B7 atacando a la damisela. La dama no puede ir a C8, porque está el caballo. Se tiene que ir a la casilla 8 y ahora tras caballo F5, G por F5, se hace un descubierto con el alfil, ¿no? Esta jugada era muy interesante por parte de las blancas. La otra opción que tenía el conductor de las piezas blancas era una larga combinación que empezaba con caballo E7, rey H8, y acá, bueno, se armaba un gran lío con G4 o inclusive con la intermedia alfil C6, cosa que no sucede en la partida. Vamos a volver a la posición, ¿no es cierto? Que después de F por E5 siguió alfil por E5 y ahora el blanco juega H4. Como ven, la barrita se pone como loca porque acá existe otra vez la misma idea, ¿no? Alfil D4 y en caso de alfil D4 otra vez torre E7 con la implacable dama H6 en el siguiente movimiento, porque se supone que ahí las negras van a salvar la dama, van a sacar la dama de tiro de las piezas blancas, ¿verdad? Bueno, en su lugar volvemos a la posición, se jugó H4, el negro acá juega bien, se trata de doblar y fíjense cómo cambia de repente ahora con el apuro de tiempo de ambos jugadores, algo que se me había olvidado decirles, ¿sí? 37 segundos para el negro, 2 minutitos para el blanco. Ahora empieza a variar esa barrita, ¿no? Ese termómetro de temperatura que nos marca la partida. Tras torre F2, el negro juega la imprecisa dama G7, un poquito más defensivo la dama D8, manteniendo a salvo todas las piezas, se doblan. Alfil G4, tratando de cambiar torres, pero las blancas mejoran el alfil, ¿verdad? Ahora las negras cambian la torre. Y tenían acá a su disposición un G5 tratando de hacer algo de lío en el flanco rey, aprovechando la acción del alfil en E5 clavando el peón de G3. Siguió caballo F8 y ahora sí, el blanco no perdona. Juega dama G5, esta jugada obviamente fue mala por parte de las negras, como dije anteriormente, se podía haber jugado G5, inclusive alfil F5, porque el blanco, en caso de capturar en F5, después el negro miraba con rayos X y el peón de G3. El apuro de tiempo acá está haciendo daño y mucho. Torre 6, acá el blanco tiene la entrada de dama de 8, pero juega rey G2, las negras se lo evitan, pero ahora viene una simplificación muy favorable a las blancas, porque el peón de D4, como ven, se va a perder, ¿no? Tras dama E6, grave error. Quizás la mejor opción era jugar caballo E6, pero después del alfil D4 obviamente la posición y está muy favorable a las blancas, ¿verdad? También el peón de G6 está en el aire. Lo cierto que después de dama E6, con apenas 30 segundos, obviamente vino alfil D5 clavando a la dama, y punto para Nahuel Díaz, que mantiene el primer lugar del torneo con esta segunda victoria.
Vamos a seguir con la partida entre los maestros internacionales Claudio Coppola y Bernardo Rosselli, donde empezó el primer jugador con un peón de dama. Las negras acá jugaron la intimidante variante Keres, ¿verdad? Donde se juega alfil B4, el mejor estilo Bobo India, alfil D2 y tras caballo C3 se transforma más bien en una Nixo India, ¿verdad? Las blancas desarrollan las piezas, las negras parecen querer jugar con D6, ideas como E5, como recomendaba nada menos que Nisowich, dama C2, precavida y además intentando jugar E4, parece bastante buena esa idea, pero al parecer no quería hacerlo de primera y juega A3, ¿no? Pero fíjense que las blancas acá ya disponían de la jugada E4, tras esto se cambian el alfil por el caballo, y tras enroque ahora sí las blancas juegan E4. Las negras acá reaccionan bien en el centro con E5, ¿verdad? Se podían hacer otras jugadas de reacción, por ejemplo jugar C5, pero E5 tiene muy buena pinta esperando que el rey esté en el centro del tablero. Por supuesto acá los módulos dicen enroque largo, pero hay que ser humano para jugar enroque largo. No hay que ser humano para jugar enroque largo, quise decir. Lo cierto es que el blanco entra en una serie de cambios donde gana un peón, correcto, pero a costa de que su rey queda en el centro del tablero. La idea parecía funcionar, después de alfil F6, G por F para poder recuperar el peón, pero ahora el blanco juega alfil D3, con lo cual permite que las negras se saquen ese peón doblado. Al parecer, lo mejor para la blanca era ignorar la amenaza de dama por E4, jugar alfil E2, y en caso de dama por E4, torre por E4, las blancas tenían torre D8, o sea que esto paralizaría totalmente el flanco dama. Esto no le convenía para nada al conductor de las piezas negras, más allá de que bueno, tienen el chiste siempre de torre E2 y alfil G4, pero es cierto que después de F3 el negro tiene que empezar a jugar a la defensiva y entregar un poco sus tiempos, ¿no? El plan de las blancas es activar rápidamente la torre después de rey F2. A todo esto, por supuesto que el negro no estaba obligado a capturar inmediatamente, sino que podía jugar F5 con idea de que no se puede, bueno, se puede pero no conviene capturar en F5 porque viene el alfil F5, ¿verdad? Y la única forma de defenderse de dama D2 es con dama D2 y bueno, acá las negras podrían tomar la iniciativa tanto con torre a D8 como alfil G4. Lo cierto es que después de F5 la mejor opción es para las blancas es sencillamente enrocar. Las negras seguramente recuperarían el peón y parece ser que esta posición le gusta al módulo, ¿no? El blanco tiene aparentemente una pequeña ventaja, especialmente con ideas como torre D5, tratando de trasladar la torre hacia el flanco de rey o doblarse sencillamente. El peón de D4 está muy débil y eso hace que las blancas siempre tengan una pequeña iniciativa. Lo cierto que después de alfil D3 y F5 el blanco decide devolver, ya que va a perder el peón, va a recuperar mejor dicho el peón el negro, y tras E5, tras estos cambios se llega a un final súper igualado, ¿no? El blanco trata de mantener un poco la situación y acá bueno, el negro arriesga quizás un poquito con alfil D7, pero está bien, la torre en séptima no molesta. Además el blanco tiene que venir rápidamente a cubrir las espaldas. El blanco acá mantiene una ligera, el negro mantiene una ligera ventaja, pero esto va a ser insuficiente, ¿no? Tras los cambios tratan de presionar ahí el peón, pero el blanco se defiende bien, no permite nunca contrajuego por parte de las negras y esta jugada es muy buena, ¿no? Es más, es la única que logra mantener la posición igualada, ¿no? En caso de peón por peón, el blanco acá ya puede empezar inclusive a mover el peón de A4, ¿sí? O bueno, si quiere ya directamente jugar torre C1, ¿no? Por eso acá las negras juegan torre C4, rey B5 y después de torre C2 el blanco tiene que hacer una jugada defensiva, ¿sí? Pero esos peones, el peón blanco hace que la posición esté igualada, que las blancas juegan justo a tiempo. Es más, acá podrían inclusive intentar algo con torre H4 para atacar el peón, pero se deciden por H4 y tras el cambio de torre se llega a una posición de tabla, ¿no? Acá el negro puede mantener la posición, por ejemplo rey B7, rey A6 y vamos a mostrarles. Esta es la forma más sencilla de hacer un empate, ¿no? Que se va acercando el rey y cuando llega al final le va a hacer la pared, ¿no?
aquí, y el rey, siempre manteniéndose, custodiando la casilla G8, logra un empate. Una partida muy rápida, ¿sí? Este es entre los dos maestros internacionales. La partida entre el gran maestro Alejandro Hoffman y López Azambulla terminó muy rápido en tablas, en una defensa Tarrasch, ¿sí? Semi Tarrasch acá, donde todo esto es súper archiconocido. Sencillamente las blancas desarrollan las piezas, las negras también, se producen muchos cambios acá. Vamos a ver que de a poquito, tras estos cambios, el negro mantiene totalmente la igualdad. Acá quizás aquí era un momento importante, ¿no? Porque el blanco juega alfil B2 y las negras están obligadas a jugar el movimiento F6, ¿no? Entonces, como que las negras tienen algún inconveniente en el ala rey. La pregunta es cómo seguir. Dama de 3 parece que está bien. Y ahora existía una incómoda jugada para las negras, que era alfil F6. Esta jugada realmente era incómoda porque amenaza entrar con la dama en G6. O sea, en caso de G por F, seguiría dama G6, y porque se amenaza la torre, el negro tiene que volver a F8, y tras dama F6, rey G8, aquí torre E7 tiene muy buena pinta y parece que claramente que el blanco ganaba. Por supuesto que contra alfil F6 las negras no están obligadas a capturar, ¿sí? Pueden jugar un torre por E2 primero, ¿verdad? Y después de G por F6 intentar tapar de dama. Hoy no se podía porque existía torre por E8 jaque, pero a pesar de todo esto se entraba en este final con el cual las blancas podían intentar buscar ventaja, ¿no? O sea, rey G6, torre por B7, y acá las negras las mejores opciones que tienen es tratar de buscar contrajuego con la amenaza de mate, ganando un tiempo importante, supongamos que H4, torre C3, torre por A7, torre por B3, y la esperanza de las negras radica en este peón libre, ¿verdad? ¿No es cierto? Que las blancas tienen ventaja, tienen grandes chances de ganar este final. Creo que fue el momento más importante de la partida y en la cual el blanco quizás no quiso arriesgar o sencillamente no la observó. Fíjense que tiene 50 minutos acá el conductor de las blancas y piensa 9 minutos y juega alfil D4. Capaz que algo no lo convenció. Lo cierto que después de alfil C6 el blanco acá decide proponer tablas, porque claro, después de torre 8 se pierde toda la esperanza y toda posibilidad de ganar, ¿no? Esta posición con alfil de color, ya las blancas no tienen chance y por supuesto las negras menos. Vamos a pasar al siguiente juego. Estamos con la partida entre Leonardo Vaz y el maestro internacional Luis Roddi, donde se produjo una italiana. Parece todo muy normal, el blanco va a enrocar, ¿verdad? Más tarde, más temprano, va a hacer alguna maniobra con alfil E6, va a intentar cambiar ese alfil de ellas blancas, y toda una partida muy posicional. Pero aquí Roddi arriesga mucho con G5 en esta posición, con lo cual la cosa no pinta fácil, porque se va a quedar con el rey en el medio, y por supuesto si el rey está en el medio del tablero, las blancas van a reaccionar rápidamente, a pesar de que les jueguen G4, va a reaccionar rápidamente con las rupturas D4. Ya el blanco podía jugar D4, pero decide hacer unos cambios de piezas, y después de dama E7 y alfil D5, ahora sí juega D4. Lo cierto que las negras no tienen iniciativa en el flanco rey y se han quedado con un peor final por culpa del peón de H6, ¿verdad? Entonces hay que jugar con mucho cuidado. La siguiente jugada de las blancas es muy buena, dama de 3 saliendo de todas las clavadas. Acá las negras muy probablemente tenían que haber arriesgado más, jugar H5, H4, porque su posición está bastante pasiva. Dama F6 y el blanco acá sella el flanco dama, ¿no? Después de esto la posición se les complica realmente, ¿sí? Nuevamente la jugada H5 parece pedirse a grito, inclusive jugar rey F8 y rey G7 para tratar de acomodar un poco las piezas. Fíjense que en el flanco dama la torre está presa del peón de A6, de las rupturas y el alfil de B7, ¿verdad? Lo cierto que después de alfil E6 acá las blancas juegan peón por peón, y tras peón por peón juegan dama C4. La idea también podía funcionar, alguna idea de ataque en el flanco dama podía funcionar con B5, pero tras dama C4
C6. Acá hay una jugada muy bonita de las blancas que es dama C5. El negro juega alfil G4. La pregunta que todos nos hacemos es qué pasa si peón por alfil, ¿verdad? Lo cierto es que después peón por se abre la columna. Esta jugada la verdad que sería brillante este sacrificio, porque el alfil en caso de quererlo salvar, por ejemplo con alfil de 7, sigue caballo por E5 y ven que el rey no encuentra dónde zafar. Quizás lo único por parte de las negras sería devolver piezas con caballo E6 o alfil E6. La posición de las negras está totalmente perdida, ¿no? Después de alfil G4, el blanco retiró el alfil, pero siguen manteniendo la iniciativa. Acá inclusive el blanco ya podía pensar en un final mejor con torre F5. Dama B6 mantiene la posición. El negro decide enrocar porque ve que el rey en el centro del tablero no va a contar con suerte. Y tras estos movimientos y estos cambios muy buenos, la otra opción, por supuesto, comer de dama, dejaría la posibilidad de dama B7, ¿verdad? Cayendo figuras. No hay contrajuego con torre FB8 porque la dama termina saliendo siempre, ¿verdad? Veamos. Por eso Rodi come de peón. Y tras este jaque intermedio, nuevamente vuelve con dama C5. Brillante jugada. La verdad que es espectacular. Acá el negro tenía que jugar torre F7, pero obviamente se caía el peón de 5, ¿verdad? Pero en la partida se jugó dama F6. Hay que entender que contra dama C5 no se capturaba la dama, sino que se jugaba primero el jaque intermedio para arrinconar al rey y quedarse con toda la séptima. El peón de B7 está en el aire y los peones negros están muy débiles. Volviendo a la partida, las negras jugaron dama F6, las blancas pegaron ese jaque y ahora jugaron torre F3 y las negras decidieron abandonar. La opción que le quedaba era tapar de torre, pero tras el cambio de torres, dama por E5, como dije anteriormente, si cae ese peón cae la posición. Buen punto para Leonardo Vaz. Nos vamos para la partida entre el vicecampeón uruguayo de la edición 2021, el maestro FIDE Facundo Vázquez, contra el debutante Enzo Palacio. Una partida que empezó con el peón de dama, transformándose en una defensa india de rey. Y acá, después de C6, enroca alfil F5, las negras utilizaron la jugada alfil F5, que parece ser una jugada que no se practica mucho. La idea es contener el peón de E. Esto, por ejemplo, hay una partida famosa entre Botwin y Smilov, uno de los matches que jugaron por el campeonato del mundo, donde terminó tablas. Pero Botwin en aquel momento ya demostró que con el movimiento del caballo, tanto H4 como se jugó la partida con caballo E1, las blancas empiezan a quedar mejor porque ese alfil a F5 no puede estar bien. Si es como si el blanco sacara el alfil a F4, siempre que hay un fiancheto hay que sospechar que ese alfil no va a ir. Lo cierto es que las negras jugaron D5 y tras H3, jugada de profilaxis, vino caballo E4, dama B3, dejando el peón de D4 pero amenazando D5 y amenazando D7. Y acá las negras jugaron dama B6. Esto es un grave error porque ya lo vamos a ver que otra alternativa podía ser alfil D4, ¿verdad? Pero claro, tras caballo por E4, D por E4, el alfil sale con ganancia de tiempo. Y tras alfil G7 siempre el blanco va a recuperar el peón. Lo cierto es eso, ¿no? Después de rey G7, acá el blanco puede acomodar las piezas, ir a comer el peón de B7 o inclusive jugar G4 y comer el D4. Quizás era la mejor opción para las negras, pero tras dama B6 ahora sí se complica la partida porque después de C por D5, dama por B3, esto empeora la situación. A por B3, cambian caballos porque el caballo está en el aire, ¿no? La opción era comer en D5, pero después de caballo D5 se amenaza tanto caballo C7 como caballo E7 como caballo B6, en todos los casos siempre ganando material. Por eso Enzo prefiere jugar caballo por C3, pero claro, tras esta secuencia de jugadas las blancas sencillamente quedaron con un peón de más, ¿verdad? Y bueno, terminaron la partida ganándola en la jugada 40. Los invito a verlas después cuando ustedes tengan, por supuesto, tiempo para hacerlo. Bueno, la última partida que voy a comentar, que voy a resumir de la segunda ronda, fue entre Carvalho y Granara. Ambos jugadores ya en las semifinales habían hecho tablas rápido. En este caso, otra vez una inglesa se presenta sobre el tablero. Una inglesa común, ¿verdad? Y acá
quizás sorprende un poco la jugada de 3. No es la jugada que más se practica, las que se practica más son tanto caballo F3 como D3, pero E3 está dentro de los estudios. La idea probablemente sea intentar jugar con D4, más tarde, más temprano. Caballo G a E2, el blanco juega una especie de idea Botvinnik, con los caballos enredados. Y H5, esta jugada es bastante agresiva por parte de Granara, ya se había jugado anteriormente igual. El negro tiene un alto porcentaje de victorias con este esquema que utilizó el conductor de las piezas blancas. H3 jugada siempre precavida, ¿no? ¿Verdad? Para contestar a H4 con G4, pero eso no pasa en la partida. Había algunos ejemplos interesantes con F5 donde las blancas contestaron con D4 y en otra G por F5, pero en ambas vencieron las negras. A tener en cuenta entonces el avance del peón. Por su parte, las negras decidieron hacer una jugada más tranquila, ¿verdad? De desarrollo, y tras D4 tomaron el D4. Acá las blancas empiezan a quedar con una leve ventaja. La otra opción era jugar alfil B4, comieron en el centro, y tras caballo D5, cuidadito que las blancas están bien colocadas para luchar por la casilla de 5, ya sea con los caballos, con el alfil del fianchetto. Acá las blancas juegan muy bien, caballo F4, se cambian los caballos y las negras comen D4. Acá el blanco tiene para decidir la jugada, decide jugar alfil por B7, quizás no la más precisa. Las opciones podían ser, por ejemplo, alfil C7, con intenciones de que si dama por C7, dama por D4, y la presión sobre B7 sigue estando, el salto del caballo sigue existiendo, y realmente el peón H acá no está haciendo ninguna función, ¿verdad? Quizás inclusive las negras que podían tener en mente con alguna idea como alfil C5 y dama G3, eso no existe porque el peón de G7 quedaría colgado. Tras alfil C7 quizás la mejor opción de las negras sería jugar o H4 o seguir el desarrollo, pero bueno, acá las blancas se pierden una muy buena oportunidad. Juegan alfil B7 que obliga a mover la torre, torre B8, ganando tiempo atacando el alfil era otra opción súper importante en esta situación. Y acá las blancas juegan alfil B7 perdiendo parte de la ventaja. Al parecer todavía existían posibilidades con caballo D5. ¿Cuál es la idea? Que después de alfil D5, dama D4 y tras alfil B7 el blanco acá liquida ese rey que quedaría en el centro del tablero, ¿no? Alfil E7, dama por G7 y por ejemplo contra torre F8 alfil G5 es decisivo. Volviendo a la partida, por supuesto que las negras acá no están obligadas a comer el caballo, pueden hacer otros movimientos como alfil C5 y darle un aire al rey, pero no parece ser muy buena la situación de las negras, ¿no? Volviendo a la partida, el blanco jugó la más natural, alfil G2 para defender H3, alfil E7 y ya el blanco pierde su oportunidad. Las negras ya logran enrocar en pocas jugadas, o al menos poner el rey a salvo. Lo cierto es que las blancas todavía podían haber seguido luchando por el punto. Bueno, así quedó la tabla de posiciones. Tras 2 rondas, los líderes son Nahuel Díaz, Leonardo Vaz y Facundo Vázquez. Mañana subiremos el resumen de la tercera ronda. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle suscribir al canal y darle el dedito para arriba para apoyarlo. Nos vamos. Chau chau.